Como las dos caras de la luna, una iluminada y otra oscura, así es la fecha navideña, este diciembre, que es de felicidad, pero también tiene una cara oculta, que es la cara oculta de los excesos que producen accidentes de tránsito gravísimos. Hoy vamos a conversar con uno de los centros que es el líder en recepción y manejo de estas emergencias, y nos visita hoy el doctor Porfirio Cabral, especialista en emergencias de este tipo del Hospital Darío Contreras. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se siente? Gracias a Dios de estar aquí, gracias por invitarme. Y usted le toca un centro, como diríamos, buen dominicano, caliente. Bueno, sí, bastante caliente, y más cuando uno tiene 21 años, pues yo voy a tener 21 años en ese hospital. En la parte de emergencias. Ya tiene toda la experiencia del mundo, todas las referencias. Y como dice Homero, en esta época navideña, por los mismos excesos, vemos muchos accidentes de tránsito, personas quizás que bueno, en la playa estaban tomando y un ahogamiento y cosas así. ¿Cómo lo maneja el Darío Contreras como hospital? Bueno, lo primero que se hace en todas las épocas navideñas es típico, se hace un tipo de operativo en el cual se dan de alta varios pacientes que tienen mucho tiempo hospitalizados, se agiliza para tener disponibilidad de camas y disponibilidad de áreas como el caso de cuidados intensivos y también de congestionar la emergencia. ¿Cuál es el gran problema que tenemos siempre? Que el Darío Contreras es un hospital nacional, no es un hospital de la ciudad. Y solamente el área oriental tiene 3 millones de habitantes, señores. O sea, estamos hablando de que es una superpoblación. Claro. Ese hacinamiento muchas veces se interpreta como que se maneja mal al paciente. Y claro, es así. Cuando usted tiene 15, 20 pacientes en una emergencia, por muy capacitado que usted sea, eso disminuye la calidad del servicio. Claro que Está. sí. Es un desastre dentro de una emergencia, porque las personas hablan del desastre, pero la terminología de desastre es cualquier situación en la cual el personal no tiene la capacidad de resolverlo. O sea, que inmediatamente a 5 médicos usted le mete 20 pacientes de golpe, es un desastre. Claro que por sí. buenos que sean. Mira, una buena perspectiva esa, pues somos injustos a veces calificando la y es una realidad, o sea, cualquier persona que sufra un accidente en cualquier parte del país, aquí es que lo traen. O sea, el nombre de Darío Contreras siempre sale. Exacto, que es una de las cosas que debería mejorarse, porque en lo que se llama trauma existe un término que se llama la hora dorada. Y la hora dorada es el tiempo que se está, si menos de una hora tú le das la asistencia médica, hay imposibilidad de que el paciente se salve. Si pasa esa hora, las posibilidades de que el paciente se salve empiezan a disminuir enormemente. Entonces, ¿qué tenemos? Que el Darío Contreras recibe pacientes de Samaná, de Jimaní, de Barahona. En el traslado de ese paciente. No es posible que llegue con condiciones. Porque en otros países hay sistemas de ambulancias que tienen un equipo que puede trasladar al paciente, porque él no le está trasladando, según se va trasladando, le está proporcionando lo que necesita. Aquí no, aquí lo montan con un chofer, un familiar, y viene de Samaná un paciente. Y unas vías no muy buenas. Sí, porque estamos el tema de la seguridad vial, que nosotros no tenemos, las carreteras de nosotros son muy peligrosas en horario. Pero eso es bueno que lo destaque, porque muchos no son conscientes de que en el traslado hay una asistencia pero muy mínima cuando hay paramédicos, entonces tenemos que tomarlo en cuenta también. Porque no tenemos ese personal. Además, recordar también que las ambulancias se accidentan, y nosotros hemos tenido casos de personal de ambulancia que se mató el paciente, se mató el chofer y se ha matado el paramédico. Y que no todos los pacientes son trasladables. Exactamente. No todos los pacientes porque tengan un accidente hay que trasladarlo. Pues, hay que trasladarlo. Lo primero es estabilizar los pacientes. Donde quiera que esté. Vamos a hablar de estadística, de esos 21 años que usted tiene en servicio ahí. ¿Cuántos accidentes ocurren en cantidad entre el 24 y el primero? Vamos a dividirlo por fines de semana, que son más okay. Los fines de semana festivos, luego del 15 de diciembre, la frecuencia de asistencia un fin de semana del Darío es 400 pacientes. ¡Wow! 400 pacientes es la frecuencia. No ha bajado, al contrario, está aumentando, claro, la mayor cantidad de población. Hemos tenido alguna ventaja de que estamos muy centralizados y a veces los pacientes no llegan, pero en realidad va en aumento alarmante. Y también, como el único hospital, que es bueno decir, el único hospital que no refiere pacientes a otro hospital es el Darío Contreras. Nosotros o sea, el que llega ahí, bueno, en el o caso, sale sano, o se lo llevan por otra causa. En el caso personal mío, sin ser ginecostetra, yo he realizado 4 partos en el Darío Contreras. Ya han llegado ahí.
no puedo enviarlo a y tengo que ya está coronando el niño, claro. ¿A dónde lo voy a enviar? Lo va a parir en el camino, entonces yo tengo que realizar. Y me ha pasado que en esos 21 años he tenido que hacer 4 partos en la misma emergencia del hospital. Y entonces, ¿cómo se prepara el Darío Contreras, que sabe que va a ser desbordado por la gran demanda, porque basta multiplicar por 2, son 2 fechas muy emblemáticas, y ya usted tiene 800, 900 pacientes? Sí. ¿Cómo se prepara? Usted mencionó el tema de los pacientes que tratan de darle de alta para tener los mayores espacios posibles, sí. Aquellos que están en situaciones ya... Sí, mira que lo que ocurre, hay un tipo de pacientes, en el caso de ortopedia, que son pacientes que están hospitalizados, no se ha realizado su de alta, porque no han conseguido el material de autosíntesis, entiéndase como dicen popularmente los tornillos, la placa, para operarlo. Entonces ese tipo de pacientes se envía a la casa y le dice, bueno, cuando tenga los materiales para atrás, vuelve, porque necesitamos camas para los pacientes graves que van a venir. Luego también se refuerza, como un hospital docente, se refuerzan los servicios, en vez de tener 8 médicos, se eleva a 12, a 15, porque se hace ese sistema. De médicos y enfermeras y todo el personal. Nosotros estratégicamente sabemos cómo recibir una gran ofensiva, tenemos que atrincherarnos. Entonces se tiene más material gastable, se hace una logística, se combina con las instituciones que van a trasladar a los pacientes, y también por lo regular, tanto el COE como otras instituciones Cruz Roja mandan personal de ayuda allá para organizar a los pacientes, trasladarlos, cargarlos, y en común tratamos de hacer trabajo mejor. En cuanto al triaje, doctor, ¿cómo lo manejan ustedes? Mira, porque me imagino que es un hospital modelo en ese sentido. Mira que no. Mira que resulta que no. Nosotros, el personal médico de República Dominicana no tiene el concepto del triaje y no ejecuta el concepto del triaje. Primero, ¿qué es el triaje? Porque usted está hablando entre médicos. El triaje es una terminología francesa, triage, que es la clasificación de pacientes por su gravedad. Los cubanos lo ponen en colores porque se utilizan un tipo de tarjeta. Además, existen 4 tipos de triajes. El triaje en desastre, que es un triaje que se hace externo. Triaje en un incidente urbano, que es el choque de 2 guaguas, por ejemplo. Triaje prehospitalario y triaje hospitalario. Y eso se clasifica por colores. O sea, el verde es un paciente que puede esperar atención. El amarillo es un paciente que tú tienes que atenderlo rápido para que no te caiga en rojo, porque el rojo es urgente. Y el negro es un tipo de paciente que tú no te puedes desesperar en atenderlo porque no se va a salvar. Y lo explico, a veces dicen, parece cruel, pero es así. Parece inhumano. Parece inhumano, pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo me empleo la asistencia a un paciente que no se va a salvar, los otros que están críticos, que pueden ser salvables, me convierten en no salvables. Es entendible. Entonces es una medicina, porque es técnicamente una medicina de guerra, porque es un término de medicina de guerra. Y nosotros técnicamente lo que tenemos es una guerra. O sea, nosotros recibimos una gran ofensiva de pacientes. Entonces tenemos que tener una logística para tratar de salvar la mayor cantidad posible de personas. Pero me parece un sistema muy inteligente. Pero lo utilizan entonces dentro de... Lo que pasa es, muchos lo conocen, el problema es que no se ha estandarizado. Y una de las cosas que debe abocarse nuestro sistema de salud es que todos los hospitales, cualquier usuario perciba que el sistema de clasificación de triaje es igual. ¿Qué ocurre? Hay un tipo de paciente, les voy a explicar. En medicina de emergencia hay una clasificación que se llama la cinemática de trauma. La cinemática de trauma es, en vista del accidente que hubo, yo sé las posibles lesiones que tú tengas. Entonces te voy a decir, cuando tú tienes un sistema que llegan los bomberos que están bien entrenados, te dicen, doctor, el vehículo iba a 100 kilómetros por hora. Muchas de las personas me dicen, ¿y cómo los bomberos saben? Cuando el vehículo se impacta, casi la mayoría de los vehículos, el millero se detiene donde se impactó. Y cuando el bombero en su clasificación B dice que el carro venía a 100 kilómetros. Cuando un paciente viene a 100 kilómetros hay un efecto de desaceleración. Tú haces este impulso brusco hacia adelante, hay un efecto del látigo, que es que tu cuello hace como un látigo, y hay una lesión cervical que te deja cuadripléjico, o en muchas ocasiones te mata. Cuando tú radiográficamente ves el paciente, las vértebras están en su lugar, porque hace como cuando tú sobas una pistola, crac, crac, y cae en el mismo sitio, pero ya lesionó la médula. Entonces, esa evaluación, dependiendo del tipo de accidente, la velocidad, tú tienes que prestar la atención, porque hay un término en emergencia que se llama talk and die, o sea, el paciente se muere hablando contigo, porque por ejemplo con la desaceleración, la aorta está colgante anatómicamente, hace una disrupción, y cuando el paciente hace cualquier movimiento o intenta evacuar,
o intenta hacer algo, ella Ahí estalla sale. y se mueren 5 Pero entonces estamos conscientes de que es una cadena. Sí. Pero dentro de esa cadena, en el caso, un ejemplo de los bomberos y demás instituciones, o sea, ¿están preparados para reaccionar también como el equipo médico? Mira que lo que voy a decir, de todas las instituciones en nuestro país, que no se menciona, no sé por qué. Bueno, y tal vez yo tengo parte de eso, porque recibí entrenamiento y fui a entrenamiento, pues yo tengo, a pesar, 25 años siendo bombero voluntario. Y inclusive mi primer paso en medicina yo lo di en una estación de bomberos. Los bomberos son el personal más entrenado que tiene la República Dominicana. No ocurre lo mismo con los policías. Por ejemplo, nosotros siempre hemos evocado que la policía debe tener un entrenamiento de primeros auxilios, porque en toda parte del mundo lo primero que llega es una cosa, es la policía, porque son más y están estratégicamente más distribuidos. Entonces nosotros insistimos en que para ser policía tú tienes que tener un entrenamiento de primeros auxilios. O sea, antes de darte un arma, tienes que darte un entrenamiento de primeros auxilios, porque tú eres el primero Antes que de llega. acabar con una violencia, Sí, cómo cuidarla. A defenderte. No, y ellos mismos, porque se zafa un disparo en un cuartel y el policía tiene que atender a su compañero. Sí. O sea, tú hablaste de una cadena, ahí comienza la cadena. El sistema de salud tiene que garantizarle a usted que usted desde su cama donde usted está durmiendo, usted tiene garantía de emergencia hasta que usted llegue a un hospital complejo como el Darío Contreras. Entonces, ¿cómo se hace eso? Involucrando las instituciones, Claro. bomberos, Cruz Roja, policía, 911, el CRUE, que es un sistema de emergencia. Si hablamos de bomberos que ni agua muchas veces tienen, por eso preocupa, porque imagínese usted. Lo que pasa es que Porque simplemente piensan en fuego. Exactamente, el Y no bombero es- Entonces, eso es lo que... tiene una unidad de rescate que saca a la gente de yo viví, mil cosas. señores, yo viví. Seguro alándolo sin ser consciente de que eso No, puede pero acabar. se le hace su preparación. Inclusive al paciente cuando se llega a un accidente, y no son pacientes, son víctimas, cuando son víctimas del accidente, se hace un término que se llama extricación, que es sacar el vehículo del paciente, no sacar el paciente del vehículo. Correcto. O sea, tú desarmas el Desarma el vehículo, vehículo porque por eso que no se le dice a la gente, no, que vengan a atender. La primera medida que te hace es desconectar la batería para que no se incendie el vehículo. En cualquier accidente lo primero que tiene que... Y luego, otra cosa que ocurre mucho en nuestra carretera del país, y es trágico, y es que el equipo de socorro, cualquier persona que lleva a socorro un accidente, tiene que colocarse delante del accidente, no detrás, porque te accidentan a ti Y hay que también. dar una particularidad Y lo de hemos conectar visto, la ¿eh? batería y de conectar el tanque de gas. Exacto, sí, También es de gas. cuando hay... Porque se ahora de incendia. gas. Hay una situación que se está dando mucho ahora en el tránsito y es el uso del teléfono. Ah, no. La cantidad de accidentes que ustedes reciben por el uso del teléfono. Miren, señores, le voy a dar estadísticas y a usted le gustan Sí, los números, y este así. tipo de programas deben abocarse a números. El país gasta 55 mil millones de pesos al año, 55 mil millones de pesos al año en accidentes de tránsito. Y le voy a dar entonces renglón. Número 1, accidentes de tránsito de No motor. serán 5.500. No, 55 mil millones de Parece pesos. Demasiado. Y no está incluido ahí la rehabilitación de los pacientes. Claro. Porque no se ha Solamente estamos calculado la hablando, rehabilitación. Porque calcular rehabilitación estamos hablando de mucho dinero. Entonces, esas son las cifras. Dentro de esas cifras, ¿cuál tenemos? Motoristas, el primer gran grupo, por no uso de casco. Luego sigue accidente de tránsito de vehículos por no uso del cinturón. Y en tercer lugar está el uso del celular. O sea, dentro de la temática de accidente se ha incluido el uso del celular, porque le voy a dar un detalle. El usted chatear o hablar por un celular equivale a usted manejar 2 cuadras vendados. Sí. Tienes Correcto, tiene que quitar la atención. Se te va la No, atención. vamos a ser conscientes, Lamentablemente, solo la presta al teléfono. Óigame, o sea, yo hubo un momento donde dije, espérate, vamos a detenernos, porque uno llegaba a un lugar y en el proceso se preguntaba, ¿y cuándo yo pasé por aquí? Exactamente. Porque uno no está atento y eso es una realidad y tenemos que Y ser conscientes. un segundo, 1 milímetro de segundo en tránsito determina que tú te salves o no. La gente cree que no, el tiempo por la Es que es velocidad. así, o sea, tú mirar un segundo el teléfono puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así mismo. Y ocurre muchísimo Y un accidentes gran por- porcentaje de accidentes se pueden evitar. No, hay una teoría en medicina de emergencia que dice que todos los accidentes son evitables, todos. Sí, es una realidad. Yo diría- O sea, cuando Claro, porque- porque a veces lo usaban el tema medio, doctora. Pero ya se ha determinado que epidemiológicamente hablando, todos los accidentes, todos pueden ser evitables. Es una realidad. Entonces,